Recording in progress. Bueno, amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos ya aquí comenzando una sesión más de repaso sobre la fisiopatología para a los que se dedican a la docencia o a los que están estudiando, que les pueda ser útil para explicar las enfermedades en la práctica clínica o también para conocer un poco más sobre los trastornos que pueden padecer los pacientes a los cuales atendemos. Les doy los muy buenos días a todos los que están por aquí y los que nos están escuchando a través de nuestro perfil de Facebook y que están conectados también ahí en la plataforma. Bueno, pues vamos a hablar hoy un poquito más temprano debido a algunas actividades que vamos a hacer en un congreso docente en línea a nivel internacional y que necesitamos prepararnos bien, puesto que se trata de que la Universidad Michoacana esté haciendo este tipo de actualizaciones docentes y nos permiten colaborar un poquito ahí. Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues muchas gracias a los que están por aquí con nosotros. Vamos a comenzar por hablar hoy de las enfermedades neurológicas. Vamos a hacer un esbozo no muy detallado, no muy profundo, puesto que las enfermedades neurológicas son complejas y requieren tiempo para estudiarse, pero vamos a hacer algo que nos permita ir primero de lo sencillo a lo complejo, porque lo que más causa angustia a los estudiantes y a los médicos jóvenes es la gran cantidad de detalles que tiene el sistema nervioso y la terminología, que a veces nos confunde mucho qué es una cosa y qué es la otra. Bueno, pues entonces les propongo que ya tengan listo por ahí que tengan listo por ahí ya su libreta, pónganla así, para hacer nuestro mono de hoy. Y nuestro mono de hoy pues es nada más un poco sobre las enfermedades neurológicas. Muy bien, pues vámonos al pizarroncito. Vamos al pizarroncito y vamos a comenzar. Entonces, vamos a hablar primero de una serie de temas de las enfermedades neurológicas en forma un poquito general. Primero vamos a establecer aquí, vamos a poner enfermedades neurológicas, un pequeño título. Y vamos a irlas viendo, pongan ahí el título donde mejor les parezca. Pueden ponerlo aquí, o pueden ponerlo acá, o pueden ponerlo en medio, donde mejor les parezca. Yo lo voy a dejar de este lado, lo voy a hacer un poquito más grande. Porque primero vamos a hacer como un pequeño recordatorio así rápido, ¿no? Tomamos entonces nuestro lápiz y vamos a hacer esto. Y vamos a dibujar así como muy rápido una especie como de semicírculo, pero vamos a tomar el color negro. Y lo vamos a hacer así como si fuera un esbozo de un guante de box, ¿sí? Ándele, así. Este es nuestro cerebro. Y vamos a ponerle aquí, recuerden que no importa cómo nos quede. Aquí lo que nos interesa es algunas características que vamos a ver así. Entonces, dibujamos hacia aquí abajo y ponemos unas rayas muy delgaditas aquí debajo de este pequeño semicírculo que hicimos. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencillita. Pónganlo así. Pónganle por aquí algunas insinuaciones, unas líneas. ¿Sí? Y luego hacia abajo pongan una raya. Muy bien. Aquí también vamos a tomar otra vez un poquito el grueso. Y lo vamos a poner así. ¿Sí? Bueno, aquí no nos vamos a extender mucho. Pueden poner así como pequeñas ramificaciones de un lado a otro. No importa cómo les quede. Vamos a tratar de que sean como pequeños cilindritos, pero que terminen en un esbozo, así. Pueden hacerlo también hacia atrás, algunos esbozos de que se trata de circunvoluciones, y precisamente ese es el nombre que tienen, porque parecen dar la vuelta. Bueno, no importa cómo les quede, ¿sí? Recuerden que esto es lo que nosotros queremos mostrar aquí. Bueno. Rápido así, pónganle nada más cerebro,
lo que van a hacer algo muy simple. Cerebro. Aquí vamos a poner el cerebelo. Y acá abajo vamos a poner a la médula espinal. Médula espinal. Bueno, estas son nuestras 3 partes. Ahora, vamos a poner con una línea roja, vamos a dividir como si fueran 3 partes, ¿sí? Vamos a poner más o menos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, una raya, un poquito entre el cerebelo y el otro. Vamos a ponerla un poquito más arriba, aquí. Y luego vamos a poner otra raya, más o menos a esta altura de las circunvoluciones. Y la última la vamos a poner acá arriba. Bueno, estas 3 líneas nos van a decir en cierta manera cómo funciona nuestro complejo sistema nervioso. Porque debajo de esta raya vamos a ver que todo lo que constituye los instintos los vamos a ver siempre por debajo, porque son los que mantienen la vida. El instinto de supervivencia, el instinto de reproducción, el hambre y la sed se van a situar por debajo y van a obligar al organismo a siempre buscar algún tipo de supervivencia, de que el organismo no fallezca. Todos los instintos nos mantienen vivos. En la otra parte vamos a poner a las emociones. Se dice que todos los animales poseemos emociones, en especial pues los animales con cierta inteligencia. Bueno, pero estas emociones se van a situar por encima de los instintos y en la parte de arriba vamos a poner lo que llamaríamos las inteligencias. Todas las cosas que le llamamos inteligencias de todo tipo están en la parte superior de este sistema nervioso. Vamos a poner con amarillo. Entonces, que todo lo que viene de fuera, vamos a poner aquí unas flechitas, va a ser importante, una flechita. Nuestro sistema nervioso es como un gran complejo de datos y procesamiento de los mismos. Todo viene a través de 2 partes. El sistema nervioso central, que es este, pero hay un sistema nervioso periférico. Todo lo que viene del exterior o del interior, que sería el sistema nervioso periférico, va a entrar por la médula espinal, pero también hay otras cosas que van a entrar por nuestras emociones o nuestra inteligencia o nuestros instintos. Todo lo que entre también por el cerebro o a través de esto va a entrar a través de los órganos de los sentidos. Muy bien, lo ponemos aquí. Y nos falta uno, todo lo que es nuestro componente interno. Es decir, toda la información, manejo, procedencia, que va a ir precisamente sobre estas 3 cosas. Estas 3 ya vamos a llamarles entradas. Y aquí vamos a tener al sistema nervioso que funciona sin necesidad de la voluntad. Autónomo. Que se divide en un sistema simpático y un sistema parasimpático. Bueno, un regulador y otro de alerta temprana. Bueno, entonces ya tenemos todo lo que va entrando aquí. Va a entrar a través tanto de la médula como de los órganos de los sentidos. Entonces todo entra aquí y se va conectando. Se va conectando a diferentes partes, incluso hasta las partes superiores. Entonces ya tenemos todo esto, que es como una red. De hecho, en los libros nos lo describen como el sistema reticular activante. Y aquí adentro hay una serie de estructuras nerviosas, las vamos a ver un poquito en detalle más adelante, pero que son las que regulan todo esto que nosotros recibimos como información. Por eso nuestro cerebro le llaman una computadora
biológica, porque es capaz de procesar una enorme cantidad de datos. Y estos datos van a dar respuestas. Entonces, todo lo que entra va a generar una respuesta. Muy bien. En esta parte de la médula, vamos a dibujar aquí a la médula, aquí abajito. Vamos a dibujar como si fuera, vamos a tomar el negro, un poquito grueso. Vamos a dibujar como si fuera un semicírculo, otro semicírculo. Recuerden que no importa cómo les quede. Ahora dibújenlo hacia el centro y ciérrenlo por aquí así. Así. ¿Qué tal? Y luego háganle un contorno más o menos así. Que les vaya quedando como si fuera una médula. Muy bien. La médula también tiene pues otra serie de capas. Bueno, pero aquí lo que me interesa recordar cuando me pregunten algo con respecto a la fisiología o fisiopatología de los trastornos neurológicos, vamos a ver que aquí lo voy a poner con amarillo. Vamos a ponerlo con amarillo, un poquito grueso. Aquí vamos a tener una serie de neuronas. Vamos a ponerlas así, que siempre van a estar conectadas con las neuronas anteriores. Entonces aquí tenemos nuestros grupos de neuronas. Bueno, ahora vamos a poner un poquito más delgadita, porque lo que llamamos el sistema aferente, que viene de afuera, va a llegar por la parte posterior. Entonces, el sistema nervioso aferente también se le llama... Ay, ya se desconectó mi ratón. Vamos a ponerlo aquí. Sistema nervioso. Vamos a poner nada más aferente o sensitivo. Sensitivo se refiere a todas las sensaciones que tenemos que provienen tanto del medio externo, a través de órganos de los sentidos, como a través del sistema, como del medio interno, a través del sistema nervioso central. Perdón, autónomo. Y también a través del sistema nervioso periférico. Entonces, todo lo que va a entrar por acá atrás, vamos a seguir poniendo líneas amarillas, así. Todo lo que va a entrar en la médula se llama el sistema aferente o sensitivo. Y esta neurona se va a comunicar con la que está por delante, en el asta anterior. Entonces, en la médula tenemos estas crestas, se les ha llamado las astas posteriores. Astas posteriores de la médula. Vamos a dejar así chiquito, porque nos van a interesar. Ahorita vamos a hablar un poquito ya de los trastornos, pero es importante hacer este pequeño repaso. Y lo que está delante se llama astas anteriores de la médula. Muy bien, ya lo tenemos aquí, así. Por las astas vamos a poner así como un puntilleo rojo, muy finito, vamos a ponerlo muy finito, porque recuerden que las neuronas se comunican entre sí a través de los potenciales de acción. Ahorita no vamos a hablar de esto. Algunas veces las neuronas pueden cruzar del otro lado. Esto se da a nivel ya de los instintos, cuando la parte izquierda informa a la parte derecha y viceversa, la parte derecha le informa a la parte izquierda. Entonces, todo esto ya se constituye como un sistema de cableado, de conexiones entre lo que vamos sintiendo, que son las cuestiones sensitivas, lo que vamos sintiendo, y lo que vamos respondiendo a. Entonces, a esta parte de adelante se le llama el sistema eferente o motor. La respuesta que nosotros demos, cualquiera que sea, habitualmente es un movimiento o puede ser la secreción de una glándula, algo. Es decir, la neurona va a disparar una respuesta, de ahí el nombre de motor.
Entonces, tenemos aquí ya dos cosas. Esta es entonces nuestra neurona anterior, que es esta de aquí, y esta es nuestra neurona posterior. Por eso a veces nos confunde un poco cuando nos dicen que tenemos una neurona posterior. Bueno, la neurona posterior, ¿sí? Es una neurona sensitiva si lo vemos en el plano hacia atrás. Pero la neurona, cuando nos dicen síndrome de neurona motora, entonces nos están hablando de la neurona que está adelante de la médula, la que produce la respuesta. Entonces, estas consideraciones a veces nos pueden confundir un poquito. Recuerden entonces, vamos a terminar de poner aquí unas rayitas, que nuestro sistema nervioso trabaja siempre de manera coordinada entre un sistema eferente y un sistema aferente. Es decir, un sistema que recibe información en forma de sensaciones, llámese visuales, auditivas, táctiles, de gusto, de olfato, del medio interno inclusive, dolor, por ejemplo, va a ocasionar una respuesta motora o va a descargar alguna hormona o lo que sea, va a descargar una respuesta. Por eso está este sistema eferente que están en las astas anteriores nos puede confundir. Cuando nos hablan de neurona motora anterior, neurona motora posterior, este es más que nada a nivel acá del área donde la comunicación entre las neuronas cambia. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Pero para fines prácticos, recordemos entonces, todas las sensaciones o vías aferentes alimentan al sistema nervioso por las astas posteriores de la médula. Estas neuronas envían la información por todo el canal medular hacia los órganos superiores cerebrales, pasando por un lado del cerebelo a través de las vías, ¿sí? La que le llaman la vía espinal, y van a dirigirse a todos los componentes cerebrales encargados de muchas de las actividades emocionales. Entonces, el dormir, el responder a una agresión, el huir, pueden constituir emociones, pero que están también conectadas con las inteligencias. Por eso, un cerebro grande se supone que es más inteligente, como lo vemos en las naturalezas. Los animales inteligentes tienen cerebros grandes. En cambio, los que tienen cerebros más primitivos, que son muchos más pequeños en su corteza cerebral, tienen más desarrollado el área instintiva. Bueno, con este pequeño repasito, entonces, nos damos cuenta que todo lo que nuestro organismo percibe, tanto del exterior como del interior, se procesa en el sistema nervioso central. Y entonces vamos a ver que hay algunas enfermedades que van a dañar a este pequeño parte de nuestro medio de comunicación. Entonces, ¿qué pasa si, vamos a ponerlo en rojo? Vamos a ponerle así una letra M. ¿Qué pasa si yo entonces daño esta parte? Si daño esta parte, el organismo será incapaz de percibir sensaciones. Pero no es lo común, porque va a haber neuronas que van a hacer el relevo. Pero sí es más frecuente que se dañe esta parte, la cuestión motora, la de respuesta. Entonces, a esto se le llama la enfermedad de la neurona motora. Vamos a verla aquí. Enfermedad de la neurona motora. Bueno, ya tenemos entonces la enfermedad de la neurona motora, que recuerden que es la neurona que está en el asta anterior y que se encarga de la respuesta. Esto es lo que nos hace la diferencia entre una neurona sensitiva y una neurona motora. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una enfermedad de la neurona motora? Bueno, vamos entonces a verlas. Aquí lo que puede dañar a esta neurona que vemos aquí, vamos a ponerle así como que, vamos a ponerle aquí, enfermedad de la neurona motora, para que vayamos entendiendo, ¿sale?
Bueno, esta se sitúa aquí. No se afecta a una neurona, se afecta a todo un componente del sistema medular, que puede abarcar varias áreas de todo este complejo sistema de comunicación. Entonces, estas vías suben hasta una parte principal. La voy a poner por aquí, en rojo, así, y la voy a poner como muy sencilla. Vamos a poner esta parte de nuestro cerebro, porque es la parte más importante. La voy a marcar así, con una línea pequeñita, negra, y este es el tálamo. Por el tálamo pasan todas las vías. Se le llama tálamo óptico porque está por un lado de las vías ópticas. Bueno, pero vamos a dejarlo así, como el tálamo. Entonces, cuando esta vía sube, esta vía se llama la vía espinotalámica y hay una vía que es tálamo cerebral. Entonces, para no confundirnos, ahorita vamos a dejarlo aquí. Vamos a volver a la enfermedad de la neurona motora. ¿Qué puede dañar todo esto? Hay una multitud de situaciones fisiológicas o fisiopatológicas que pueden causar daño a esta neurona. Entre ellas tenemos la degeneración, porque las neuronas, como cualquier célula, envejecen o se degeneran o se destruyen por alguna razón. También los trastornos metabólicos, los tóxicos, procesos inflamatorios, neoplásicos, o sea, cánceres ahí, pueden causar que esta neurona se dañe y por lo tanto deje de hacer su trabajo, que es dar una respuesta a través de sus vías de comunicación. Entonces, la enfermedad de la neurona motora, recuerden que va a afectar el asta anterior, es esta de acá. Entonces, ¿qué nos puede causar una enfermedad de la neurona motora? Cualquier enfermedad que nos dañe la comunicación de respuesta. Entonces, aquí podemos ver, vamos a poner una flechita, así, que se puede manifestar de diversas formas. Si son respuestas y estas respuestas son incoordinaciones, entonces vamos a poner que estas neuronas generan descargas eléctricas. Todo lo que es el sistema neuronal es eléctrico. Bueno, entonces, si estas descargas, en lugar de ser de acuerdo a la respuesta, una descarga normal, digamos, un movimiento, este movimiento puede ser anormal. Y entonces tenemos que la respuesta, si esta es muscular, nos va a ocasionar contracciones musculares irregulares. Entonces vamos a ver fasciculaciones. Y estas no son más que pequeñas contracciones musculares incoordinadas y a veces involuntarias. No sé si les ha pasado, pero de repente estamos quietecitos y comenzamos a notar que un pequeño grupo de músculos se mueve sin que tenga que ver la voluntad. Simplemente tenemos estas pequeñas contracciones. Pero si estas pequeñas contracciones se vuelven siempre, se vuelven continuas, no dejan de percibirse, no dejan de estar trabajando, no dejan de estarse dando, no dejan de producirse, entonces lo que va a ocurrir es que esas fasciculaciones se vuelven involuntarias y por lo tanto nos van a dar este tipo de cosas que nosotros llamamos fasciculaciones. Al tener estas fasciculaciones, vamos a ver entonces que hay un trastorno de la neurona motora. Bueno, el más común, estas no son tan comunes. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una atrofia muscular? Pero esta atrofia muscular proviene de la falta de conexión de la médula espinal con la neurona. Entonces, esta atrofia muscular va a ocasionar que esta conexión, vamos a ponerla aquí, vamos a hacer un pequeño dibujito. Bueno, vamos a tomar con amarillo. A ver, vamos a tomar el lápiz con amarillo.
Vamos a poner aquí, vamos a borrar aquí porque aquí se nos coló una línea roja que no, una línea negra que no queremos. Muy bien, vamos a quitar esta línea. Entonces, vamos a poner esta para acá. En amarillo para que se vea más interesante, más gruesecita. Así. Y ahora vamos a tomar con negro y tomamos una serie de líneas. No importa cómo les quede. Pueden hacerlo así. Pónganle por aquí un pequeño rótulo y vamos a decir que este es un músculo. Músculo. Nosotros tenemos músculos en todo el organismo. En todas partes donde necesitamos algún tipo de movimiento, tenemos músculos. Bueno, pero si esta conexión se degenera, vamos a ver entonces que este músculo comienza a dejar de moverse, cuál es su función, y entonces nos van a dar una atrofia muscular. Una de las enfermedades más mencionadas y que a veces nos causa un problema es estas atrofias musculares espinales que aparecen en el nacimiento. Estas son, por lo regular, enfermedades del nacimiento, genéticas, aparecen al nacimiento. Aparecen al nacer y son hereditarias. No son tan frecuentes, pero cuando vemos este tipo de atrofias musculares, vamos a poner aquí una pequeña flechita, así, más chiquitita, muy bien. Se puede manifestar primero por unas contracciones irregulares, fasciculaciones, y luego el bebé parece dejarse de mover o se mueve muy poco. Y esto nos va a dar precisamente esta enfermedad que se llama la atrofia y que hemos escuchado también cuando se daña una parte de manera genética de la neurona motora, pero de un solo lado, entonces van a escuchar esta enfermedad que se llama la esclerosis lateral amiotrófica. Si recuerdan un poquito lo que vimos en las primeras sesiones que tuvimos, la llamada atrofia, que es masa muscular o es contenido celular. Entonces, cuando hablamos de miotrofia, hablamos de tejido muscular. Entonces, si este tejido muscular crece, se llamaría hipertrofia o hipermiotrofia. Pero si se daña por alguna razón, especialmente cuando se trata de una sola parte de la médula, por un proceso degenerativo o por un trastorno genético, vamos a ver que poco a poco estos músculos comienzan a dejar de moverse o son insuficientemente fuertes para mover uno de los lados del cuerpo debido al daño de la neurona motora. Entonces, este daño de esta neurona motora, a pesar de recibir la información sensitiva de tacto, frío, calor, dolor o lo que sea, es incapaz de responder. Y poco a poco vamos a ver que se está degenerando. Entonces crea esta enfermedad que se llama esclerosis lateral amniotrófica, cuyo origen también tiene que ver con la transmisión de neurotransmisores en la placa neuromuscular. Entonces, ¿qué es esta placa neuromuscular? Lo que vamos a tener aquí. La conexión que hay entre la neurona y el músculo. La placa neuromuscular. Vamos a ponerlo con amarillo grueso. Aquí. Vamos a poner una raya para entender un poquito más cómo es esto. Muy bien. Vamos a ponerle una raya así. Pero no gruesa, sino más delgadita. Ajá. Así, perfecto. Vamos a ponerle aquí un pequeño rótulo, placa neuromuscular. Y aquí hay una transmisión bioquímica. Vamos a ponerle mejor neurotransmisores. Entonces, en la esclerosis lateral amniotrófica vamos a ver este tipo de daño
Aquí, ya lo tenemos. Este tipo de daño, tanto de la neurona motora como de la placa neuromuscular, dependerá de dónde sea la zona, pero las manifestaciones van a ser muy parecidas. Nos va a dar esto de acuerdo a las neuronas afectadas. Bueno, entonces, de acuerdo a la parte de la médula que se afecte, puede ir desde el cuello hasta las extremidades inferiores. Habitualmente vamos a ver que todas las neuronas que se afectan aquí tienen que ver con las neuronas que están un poco más abajo del bulbo raquídeo. Entonces tenemos aquí que la esclerosis lateral amniotrófica nos va a dar pérdida asimétrica. Por asimétrica nos referimos a que perdemos la capacidad de mover cierta parte y la otra también, pero de manera asimétrica. Una se puede paralizar por completo y otra conserva cierto movimiento. Esto es de desarrollo gradual. Vamos a ponerle de fuerza muscular. Y de desarrollo gradual. Poco a poco se va desarrollando esto. Entonces, las personas que padecen esclerosis lateral amniotrófica van a ir viendo cómo poco a poco pierden la capacidad de mover una extremidad o un grupo de músculos y que tienen que ver también con la presencia o ausencia de neurotransmisores. Cuando esto llega al nivel del bulbo raquídeo, entonces los problemas de esta esclerosis son graves, porque aquí recuerden que se encuentran los instintos, parte de los instintos van a pasar por aquí, y vamos a ver que estos músculos que se encargan de mantenernos en movimiento, nuestros músculos para deglutir, para alimentarnos, va a ser imposible. Incluso ni siquiera masticar. Las personas entonces comienzan a desnutrirse por falta de esto y llega el momento donde son incapaces de respirar. Bueno, vamos entonces, a ver, creo que por aquí alguien quería comentar. A ver, adelante. ¿Hay una forma de evitarlo o detenerlo? En cuanto a la esclerosis lateral amniotrófica, Sí. Bueno, existen tratamientos. Ya existen algunos tratamientos a base de reemplazo de los neurotransmisores y también dependerá del lugar de afectación. Muchas veces si está muy abajo la esclerosis, porque este es un cambio degenerativo del sistema nervioso y de la glía, de todo el sistema de soporte de la neurona o de las neuronas, pero si está más arriba, esto va a dar problemas y va a dar serios problemas. Las personas que padecen la esclerosis lateral amniotrófica, a pesar de un buen tratamiento, la enfermedad progresa, porque es una enfermedad degenerativa. Entonces, no siempre se puede curar del todo. De hecho, se desconoce cómo funciona todo este mecanismo y ya existen personas famosas que padecen estas enfermedades que donan a la investigación, porque esta es compleja de entender, no solamente en la placa neuromotora, sino a nivel de la neurona. Entonces, ¿por qué algunas neuronas están dañadas, están degeneradas y otras no? Esto es lo que pasa con esta enfermedad. ¿Que hay manera de detenerla? Es difícil de contestar, puesto que a pesar de un buen tratamiento, la enfermedad al ser degenerativa va progresando. Cuando ya llega acá, al nivel de bulbo o cerebelo, la enfermedad se vuelve completamente, yo diría, catastrófica. El paciente no puede comer, no puede deglutir, tiene serios problemas para moverse, incluso deja de respirar. Si ven en la literatura o ahí en los videos, van a ver que las personas que padecen estas enfermedades son extremadamente delgadas y es porque están desnutridas. Entonces, todo esto les está ocasionando este problema de la esclerosis, que es una enfermedad, como dije, degenerativa. Bueno, vamos a hacer un pequeño diagramita. Vamos a poner aquí. ¿Y les parece bien si ponemos a uno de nuestros niños? Espero que me estén siguiendo en los monitos, ¿eh? Vamos a hacer un monito. ¿A quién ponemos de monito? Ahora nos toca un monito que sea... Vamos a ponerla a ella. Vamos a ponerla a ella.
Ay, se nos cerró nuestro pizarrón, no pasa nada. Siempre hace eso. Cuando ya como que se cansa mi pizarrón. Dice, no, yo ahorita no quiero seguir escribiendo. Mi pizarrón se cansa. Ya ven cómo son a veces los pizarrones digitales. Se ponen chistositos, no quieren escribir. Pero el mío lo recuperamos rápido. Ya estamos de nuevo aquí. Bueno, hoy vamos a poner entonces a nuestra chica. Vamos a ponerla aquí. Ella va a ser nuestra enfermedad, ¿sale? Vamos a ponerla así. Vamos a hacer como un diagramita. A ella la vamos a llamar la enfermedad de la neurona motora. No, neurona motora. Ya está. Ella va a ser la enfermedad de la neurona motora. Vamos a ponerla un poco más abajo para que nos dé más espacio. O vámonos de este lado. Vámonos de este lado. Ok, vamos a hacerlo acá. Vamos a ponerla así. Enfermedad de la neurona motora. De este lado. Bueno, vamos a hacer como un pequeño diagramita. Vamos a poner primero una como definición o algo así, ¿no? ¿Les parece bien si la ponemos por aquí? Definición. Vamos a poner en chiquito, pero ahorita vamos a escribirlo primero. Vamos a ponerle así como que daño de la célula neuronal del asta anterior de la médula. Todo ese rollo hay que decirlo, sí, porque tenemos que tener claro que se trata de las neuronas de la médula que son motoras. Las de acá atrás, las posteriores, son sensitivas. Recuerden esto, si el daño es a nivel de las astas posteriores, vamos a tener trastornos de la sensibilidad, pero no de la movilidad. En cambio, si el daño es en las astas anteriores, lo que vamos a ver es que conservamos la sensibilidad, pero perdemos la motricidad en cierto o mayor grado. Entonces, el daño de la célula neuronal del asta anterior de la se le llama la enfermedad de la neurona motora. Y entonces, vamos a poner aquí una raya, pero que sea negra. Una raya. Vamos a ponerla a ella. Todas las flechas van a salir de ella, ¿sí? Bueno, ¿qué va a causar este daño? Vamos a poner entonces aquí. Primero vamos a ver fasciculaciones. Ya saben que las fasciculaciones son pequeñas contracciones de pequeños grupos musculares. Vamos a ver debilidad muscular. Vamos a ver, pues a lo mejor podemos incluso encontrar cierta parálisis muscular o de grupos musculares. Vamos a dejarlo así. Lo ponemos chiquito para que nos alcance a ver. Ya está. Y aquí vamos a poner una flecha hacia abajo. Vamos a hacer como un diagramita. Porque, como les dije, a veces la neurología es complicada de entender. Bueno, esta enfermedad puede ser de manera esporádica. Vamos a ver, nos puede aparecer un poco de una enfermedad neurológica que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, cuando es un tóxico que nos puede causar ciertas contracciones musculares involuntarias, a veces convulsiones, pero una vez que pasa el efecto del tóxico, entonces recuperamos la motricidad. Entonces vamos a poner aquí esporádica o bien puede ser continua. Cuando es continua, se trata de un trastorno hereditario. Entonces vamos a ponerlo aquí. Así. Vamos a ponerlo chiquito. Muy bien, lo ponemos acá. Vamos a quitar este tantito. Al cabo, si lo necesitamos, lo volvemos a llamar. Y de nuevo, marquen aquí, pero pónganle ahora 2 rayas. Una para acá y una aquí. ¿Qué tal va quedando su diagrama? Bueno,
Aquí entonces, cuando vemos esto, aquí vamos a ver entonces, vamos a poner a la esclerosis, que es la enfermedad de la neurona motora por excelencia, amiotrófica lateral. Recuerden que esta es una enfermedad hereditaria o de un componente genético. Muy bien, lo vamos a dejar así, pero vamos a poner nuestra flechita, pero la vamos a poner hacia abajo. Entonces, no vamos a ir directamente a la enfermedad de la neurona, sino tenemos que pasar por esto, como si le diéramos la vuelta, ¿sale? Bueno, aquí vamos a encontrarnos algunas enfermedades que vamos a ir viendo más adelantito. Entonces, si vemos hacia acá, la esclerosis lateral amniotrófica nos va a producir primero trastorno en la placa neuromuscular. Vamos a ponerlo así como con un guioncito, como si fuera así, muy bien. Nos va a causar también, hoy movimos el pizarrón, también nos va a causar acumulación de tejido irregular alrededor de la neurona. De la neurona motora. Que es una de las cosas por las que se define a la esclerosis lateral amniotrófica. Este tipo como de tejido irregular, que parece ser degenerativo, pero no es degenerativo, que parece estar dañando, pero no daña. Es un tejido irregular, que no es la glía, no es un sistema de soporte, es un tejido esclerótico, es decir, fibroso. Por eso la enfermedad se le llama esclerosis lateral amniotrófica. Bueno, luego vamos a pasar a lo que le llamamos de acá, de las fasciculaciones, que vendría siendo en este caso las debilidades musculares, los daños de las células. También nos vamos a encontrar las atrofias musculares. ¿Qué son las atrofias? Bueno, son pérdidas de la función del grupo muscular, pero no causado por el músculo, sino por la conexión, por el trastorno acá de la placa neuronal. Esto es lo que en un principio yo les mencionaba, que vemos al nacimiento. Muchos de los niños nacen bien, pero notamos que una parte no se mueve bien y comienza a disminuir su masa muscular. Y esto nos da entonces este trastorno de la neurona motora que nos va a ocasionar la atrofia muscular del recién nacido o del lactante, o puede aparecer en una etapa posterior. De nuevo, estas atrofias musculares son hereditarias. Y entonces aquí vamos a poner una raya porque vamos a necesitar 3. Vamos a ponerlas aquí abajo. Volvemos entonces al texto, ponemos aquí. Entonces vamos a tener atrofia muscular del lactante. A este se le llama atrofia muscular 1 o tipo 1. Tipo 1. No es común, pero lo vamos a ver mucho en los recién nacidos. Y lo vamos a detectar cuando el niño llega a una cierta edad y vemos que se mueve menos de lo que debería de moverse. La otra entonces es la atrofia muscular de los 6 meses. Se le llama así porque a partir de los 6 meses notamos que el bebé no se mueve o se mueve mucho menos de lo que debería moverse. A diferencia del lactante, la podemos detectar en las primeras semanas, pero la atrofia muscular parece continuar y aparecer hasta que el bebé llega a unos 6 meses de edad. Y la última, que vamos a poner aquí, es la atrofia muscular juvenil.
Bueno, ya lo tenemos. Bueno, a esta le vamos a llamar tipo 2. Y esta es tipo 3. 3. Bueno, vamos a ponerles unas líneas, nada más para señalarlos. No son comunes. Ajá. Vean cómo va quedando ya nuestro diagrama de Bob-Ross. Y vamos a dejar aquí esta parte porque vamos a hacer aquí un pequeño dibujito también. Ya está. Bueno, ya tenemos entonces aquí nuestras enfermedades de la neurona motora. Pero nos falta algo. Vamos a tomar a ella. Vamos a sacarle una copia. Y la vamos a poner acá. Recuerden que ella se llama enfermedad de la neurona motora. Muy bien, vamos a ponerla acá. Porque también hay enfermedad de la neurona motora que es adquirida. Todo esto que vemos acá puede ser hereditaria o puede ser producto de esto que vemos acá, degeneración, metabólicos, inflamatorios o neoplásicos. Si una célula tumoral comienza a crecer aquí o se estaciona aquí o comienza a reproducirse aquí, va a ocasionar trastornos de la neurona motora. Pero hay unas enfermedades que nos van a producir este tipo de lesiones que pueden ser temporales o que en todo caso pueden dejar un daño permanente. Si recuerdan un poquito, una de las peores enfermedades que teníamos era la polio. Se llamaba polio porque afectaba a la neurona motora, desconectando, es decir, el virus destruía esa conexión entre la neurona sensitiva y la neurona motora. El virus de polio se situaba aquí y destruía esta conexión. El resultado era que la neurona motora era incapaz de producir una respuesta muscular. Entonces, lo que ocurría era que a pesar de que teníamos sensaciones, si el músculo no se mueve, se atrofia, se destruye y se sustituye por un tejido fibroso. Y entonces la inflamación de las mielinas que envuelven al nervio, esto es lo que hacía el virus de la polio, destruir a la mielina y impedía y destruía de manera permanente. Entonces, las enfermedades infecciosas, entre ellas la polio, produció una parálisis de tipo flácida. El músculo era incapaz de moverse. Hay otras enfermedades que nos pueden producir un tipo de parálisis espástica. Entonces, vamos a poner aquí. Parálisis flácida. Ya actualmente, y qué bueno, esto se debe a las vacunas. Ya no vemos casos de polio. Al menos no los vemos en menores de 40 años. Entonces, la polio desde hace, creo que 30 años, está erradicada de México. Entonces, un caso de polio es una alarma, pero se debe a esto, a que se paralizan las neuronas y obviamente con todas las consecuencias que trae. Dependiendo del lugar o de la afectación neuronal, era el daño de la polio. Habitualmente era una parálisis bilateral de los miembros inferiores, pero a veces nomás afectaba a uno, o a veces ascendía tanto que paralizaba los músculos respiratorios y la persona afectada por polio pues era incapaz de respirar y moría. Bueno, también hay algunos que pueden ser tóxicos. Digamos, algunas sustancias que nos pueden causar convulsiones, que no son más que contracciones desordenadas de grupos musculares. Entonces, cuando un tóxico nos causa algún tipo de convulsión, habitualmente este tipo de convulsión puede ser parcial, que se mueve en un grupo muscular, toda una mano, todo un brazo, todo un miembro, todo un lado del cuerpo, o puede ser generalizada, se mueven todos los grupos musculares de manera desordenada.
Entonces, la mayoría de las sustancias tóxicas que ocasionan convulsiones van a ser peligrosas porque van a ocasionar una hiperexcitación de las neuronas motoras. Entonces, las neuronas motoras van a estar descargando una gran cantidad de componentes bioquímicos y pueden llegar hasta la tetanización. Entonces, uno de los tóxicos que teníamos o que veíamos entonces eran los producidos por la bacteria, por las sustancias que le llamamos estimulantes, que pueden ocasionar este tipo cuando se consumen en cantidades mayores, pueden producir este tipo de daños, convulsiones. Algunos cánceres, como el cáncer de la médula ósea, o que vienen siendo las leucemias, si dañan estas estructuras, aunque no es propiamente una enfermedad motora, las leucemias, si vemos más bien, más que cáncer de la médula, vamos a ver, cáncer metastásico. Cuando un cáncer se va hacia esta parte y se sitúa en la médula, no es común, pero podemos ver que si un cáncer llega y se sitúa en esta parte, un grupo metastásico, una célula metastásica cancerosa viaja y se sitúa aquí, entonces va a ocasionar algún tipo de trastorno de la neurona motora. Esto va a dar por consecuencia que vamos a tener fasciculaciones y vamos a tener convulsiones y vamos a tener movimientos anormales. Pero si el cáncer desconecta a la neurona motora, entonces vamos a ver un tipo de parálisis. Puede ser una parálisis de tipo contractibilidad espástica o puede ser un tipo de parálisis flácida. No es común porque por lo regular el cáncer metastásico no se sitúa en la médula. Para llegar ahí es difícil. Habitualmente hay otros lugares. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a ver que las enfermedades neurológicas, como la enfermedad que tenemos aquí de la neurona motora, nos va a dar todo este sistema de manifestaciones clínicas. ¿Qué hacemos con un paciente que nos dice tengo debilidad muscular? Bueno, primero tenemos que descartar todas las condiciones que puedan explicarnos esa debilidad muscular, desde un simple trastorno emocional hasta algo complejo. Estas son ya las partes que vamos a investigar cuando ya descartamos todos estos procesos neoplásicos, inflamatorios, metabólicos y degenerativos. Habitualmente, los trastornos de la enfermedad de la neurona motora los vamos a observar más conforme transcurre la edad. Entonces, a mayor edad, mayor trastorno motor. A menor edad, hay menos trastorno motor, a menos de que se trate de una enfermedad hereditaria. Entonces, vamos a ver que existen algunas enfermedades que van a progresar de acuerdo al daño de la neurona motora. Vamos a sacarle una copia aquí a nuestro dibujito porque vamos a ocupar esto. Entonces, vamos a pasar a ver una enfermedad más, pero le voy a sacar una copia a mi diagramita, a este. Muy bien, ya tenemos la copia. Ya tenemos nuestra copia. Vamos a ocupar esto. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a pasarle la borradora. La borradora es que nos borre todo esto y luego vamos a pasarle toda la borradora por aquí. Vamos a quitar todo esto. Ajá. Ay, no se deja. A ver, clic, listo. Bueno, vamos a poner aquí. Vamos a ver una parte más que se llama la enfermedad de Parkinson. Ya explicamos un poquito de la neurona motora y la enfermedad de Parkinson es un trastorno de la neurona motora, pero tiene otra serie de expresiones, por lo cual quiero aprovechar que tengo aquí este diagramita y vamos a ver a la enfermedad de Parkinson. Vamos a pedirle a nuestros niños que nos ayude aquí. Vamos a ver quién está por acá. Si tenemos alguno de la Guerra de las Galaxias que esté viejito. A ver, vamos a ver quién les gusta. Vamos a poner, ¿dónde está la Guerra de las Galaxias? Aquí. No, estos no son. Son estos.
Un viejito. Ah, pues ¿quién mejor que Obi-Wan Kenobi? Muy bien, vamos a poner a Obi-Wan Kenobi. ¿Qué les parece si ponemos a Obi-Wan Kenobi? Y vamos a tomar también, pues, al emperador. Vamos a tomar estos dos. A mí me gusta la Guerra de las Galaxias. Soy fan de esas películas. Vamos a dejarlo a él por acá. Y vamos a poner a la enfermedad de Parkinson aquí en medio. Bueno, ¿qué es el síndrome de Parkinson? Recordemos entonces de nuevo, la enfermedad de la neurona motora. Pero conforme avanza la edad, la neurona motora también va envejeciendo, pero en algunas personas envejece mucho más rápido y en algunas personas degenera mucho más rápido. Y esto se comienza a manifestar por un temblor. Aparentemente lo vemos como un temblor causado por la actividad, pero cuando este temblor se vuelve incontrolable, entonces hablamos de una enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson no es solamente el temblor, tiene una serie de condiciones. Entonces vamos a ponerle síndrome. Síndrome significa conjunto de signos y síntomas. Entonces, síndrome clínico, porque su expresión la vamos a ver de manera clínica. Pero no solamente es el temblor excesivo. Los pacientes se quejan de rigidez. Vamos a ponerle de rigidez. Es decir, dicen, siento que no puedo mover bien los dedos, las manos. Tenemos el temblor que se llama bradicinesia, que sería un temblor fino. Lento también, lento. Y posteriormente, el temblor se vuelve más intenso y podemos tener inestabilidad postural. Esta ya es una fase muy avanzada. Lo que caracteriza entonces a la enfermedad de Parkinson es el temblor. ¿Por qué las personas tiemblan? Diría uno. No deberías de temblar. Pero sin embargo, tu neurona motora descarga. Y entonces descarga de tal manera que comienzas a tener ese temblor primero finito y luego se va haciendo más intenso. ¿Qué causa la enfermedad de Parkinson? Parkinson fue el médico que la describió e hizo una gran descripción de todos los pacientes que estaba viendo con un temblor incontrolable. Entonces estaban buscando ese tipo de causas y encontraron algunos detalles que ya con la ciencia moderna podemos determinar en dónde está la enfermedad de Parkinson y cómo se manifiesta. Pero esta enfermedad no solamente afecta a las neuronas motoras de las astas de la médula espinal, sino su problema parece estar mucho más arriba, donde vemos las conexiones que existen con los instintos, las emociones y las inteligencias. Entonces, a la enfermedad de Parkinson se le ha llamado también una degeneración de los neurotransmisores degeneración de los neurotransmisores que tienen que ver precisamente con la dopamina, dopaminérgicos, en una estructura del cerebro que se llama en la sustancia nigra. Ahorita la voy a poner a ver dónde está. Muy bien. ¿Dónde está esta parte que se llama sustancia negra? Bueno, se le llamó así porque los antiguos, quienes estudiaban el cerebro a la hora de que hacían los cortes, veían que esta parte del cerebro tenía una coloración mucho más oscura. No sé, aquí pusimos mal esto, no se entendía muy bien por qué, pero ya después se supo que era porque tenía degeneración. Tenía una gran cantidad de sustancias, vamos a ponerlo entonces, de color azul, y lo vamos a poner más o menos por aquí. Cerca del tálamo se encuentra la sustancia negra. Ajá, así, muy bien, ya lo tenemos.
Así, recuerden que todo esto está conectado hacia las inteligencias, hacia las emociones y hacia los instintos, a través del llamado sistema reticular activado. Entonces, cuando degeneraban estos neurotransmisores, al enviar el neurotransmisor de dopamina, la neurona comenzaba a estimular a la placa, la neurona motora. Y entonces comenzamos a temblar. Todos tenemos un cierto grado de temblor, porque no es sencillo tener más bien, es imposible tener dentro de nuestros movimientos una estabilidad total. Lo pueden ver cuando intenten tomar una fotografía. No van a poderla porque sus movimientos de sus manos siempre van a estar dados por estas descargas eléctricas. Por eso vamos a encontrar cierto grado de temblor fisiológico, pero cuando este temblor se vuelve incontrolable o excesivo o nos impide hacer las actividades, entonces estamos hablando ya de la enfermedad de Parkinson. Y algunas otras cosas nos pueden simular o aparecer un síndrome parkinsoniano. ¿Qué es un síndrome parkinsoniano? Es un síndrome que parece Parkinson, pero no lo es. Digamos que se caracteriza por temblores. Un síndrome parkinsoniano lo pueden producir una gran cantidad de cosas, pero no es una enfermedad de Parkinson, sino es un trastorno que se va a caracterizar por temblores. Bueno, si lo ven a manera de chiste, cuando tenemos mucho frío y estamos temblando, pues estamos con un síndrome parkinsoniano. Estamos temblando y a veces de manera involuntaria. Y esto es debido a la gran cantidad de información sensitiva que nos está llegando. Tenemos frío y el organismo, como mecanismo de defensa, comienza a mover los músculos para mantener el calor. Y esto se puede mantener durante cierto tiempo. Por eso comenzamos a temblar. Y temblamos cuando hace mucho frío. Bueno, en cierta forma, pues es llamado un síndrome parkinsoniano. No se les olvide entonces que cuando estemos temblando de frío, estamos teniendo un síndrome parkinsoniano. No quiere decir que tengamos síndrome de Parkinson, sino tenemos un síndrome parecido a la enfermedad de Parkinson. Algunas otras enfermedades, como por ejemplo las intoxicaciones, nos pueden producir algunos temblores, especialmente cuando tenemos intoxicación por monóxido de carbono. Cuando estemos en un lugar y comencemos a temblar, donde haya humo, aléjense de ahí porque, y si comienzan a temblar, les está indicando que se están intoxicando por monóxido de carbono. Y cuidado, porque el monóxido de carbono puede matarlos en corto tiempo. Bueno, también podemos tener un síndrome parkinsoniano por lesiones neurológicas. Muy bien, ya lo tenemos. También podemos tener, pues, algunas enfermedades, por ejemplo, con las adicciones, con drogas psicotrópicas. Nos pueden producir temblores. Muchas veces si les ha tocado ver a algún paciente que está bajo el influjo de sobredosis de alguna droga, lo van a ver que está temblando. Y a veces cuesta trabajo revertir ese temblor porque está bajo el efecto de estas drogas. Bueno, vamos a dejarlo así. Ajá. Y ahora vamos a poner cómo se manifiesta. Vamos a ponerlo aquí. Ahora sí, gracias por participar, señor emperador. Vamos a poner aquí una raya, pero la vamos a poner negra. Una raya aquí. Muy bien. Vamos a poner entonces aquí un letrerito que nos diga manifestaciones clínicas. Ahora, recuerden esto, el síndrome de Parkinson es una enfermedad degenerativa, irreversible. A diferencia de los síndromes parkinsonianos revierten de manera espontánea o bajo tratamiento, pero una enfermedad de Parkinson no revierte.
Lo más que podemos hacer es tratar de hacerlo lento o detenerlo cierto tiempo. Pero la enfermedad de Parkinson irá progresando. El caso de Mohamed Ali, el famoso boxeador mundial, fue ese. A pesar de él tener acceso a la mejor tecnología médica, fue incapaz de controlar su enfermedad de Parkinson, que se volvió un temblor totalmente incontrolable. Muchos le atribuyeron a los daños de tantos golpes que había recibido en la cabeza, producto de su actividad de box. Entonces, la enfermedad de Parkinson comienza y una vez que comienza es irreversible. Puede ir incrementando su manifestación clínica al grado de volverse un verdadero problema para la actividad diaria. Entonces, cuando vemos ciertas manifestaciones clínicas, podemos decir, está padeciendo la enfermedad de Parkinson. Es fácilmente reconocible la enfermedad de Parkinson porque todo comienza con un temblor. El paciente tiembla. Él dice, estoy temblando, pero no sé por qué. Y le decimos, extienda las manos y vemos que sus manos tiemblan. Pero también, cuando las tomamos y queremos moverlas, notamos cierto grado de rigidez. Rigidez, con Z. Entonces, la primera manifestación de la enfermedad de Parkinson son esos temblores visibles. Recuerden que nosotros temblamos de manera fisiológica todo el tiempo. Pero hay un momento donde sí podemos controlar o hacer nuestro movimiento de las manos. Incluso puede ser casi estático, sin moverse. Pero en condiciones fisiológicas tenemos cierto grado de temblor normal. Esto es producto de la actividad de la placa neuromuscular. Pero cuando este temblor se comienza a ser incontrolable, dice el paciente, es que no puedo controlar mi temblor, no puedo dejar de temblar. Estamos entonces percibiendo las primeras manifestaciones de la enfermedad de Parkinson. Tomamos la mano y vemos que no solamente está temblando, sino si sus articulaciones y sus músculos parecen estar rígidos. Y le pedimos hacer algún movimiento, y este movimiento lo hace con lentitud. Esto se llama bradicinesia. Entonces, la bradicinesia, el temblor, la rigidez, la bradicinesia, son las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson. Y esto recuerden que está viniendo desde acá, desde la neurona motora a diferentes niveles, pero principalmente también por el daño a la sustancia negra. Y pueden empezar a aparecer muchas más cosas. Las personas pueden tener, y lo pueden ver aquí, cuando estas conexiones pasan por las áreas emocionales, pues vamos a ver depresión. Es muy común que los pacientes que padezcan Parkinson, porque se sienten mal, comiencen a tener un trastorno de la depresión. Comienzan a tener problemas para hablar, lo que se llama afasia, por el temblor que están teniendo en los músculos del habla. Pueden tener también algunos espasmos musculares de pequeños músculos que pueden manifestarse por blefaroespasmo. ¿Qué es el blefaroespasmo? Pues es la contracción de los párpados de manera involuntaria, espasmos. Puede también tener, debido a la rigidez de los músculos o al temblor, puede tener cialorrea o salivación excesiva, salida de saliva por las comisuras. Y aunque ya en la fase tardía, aunque no es lo común, porque la enfermedad de Parkinson puede no afectar las inteligencias o los trastornos del pensamiento, algunas personas van a desarrollar alteraciones de la función cognitiva, es decir, de las inteligencias. Van a comenzar a van a empezar a olvidar cosas, van a empezar a ver o tener alucinaciones o ilusiones, etcétera. Todo dependerá del grado de la enfermedad de Parkinson. Ahora, no es tan simple nada más con esto decir,
que ya tiene enfermedad de Parkinson. Hay multitud de factores, desde intoxicaciones, lesiones, drogas, inflamación, neoplasias, multitud de factores que nos pueden dar una enfermedad o un síndrome parkinsoniano. No es fácil de diagnosticar. Vamos entonces a tener que estar midiendo constantemente qué es lo que está pasando con esta enfermedad, caracterizada por todo esto que les vamos a ver aquí. Entonces, cuando vemos estas causas del síndrome de Parkinson, que es la degeneración de las neuronas, vamos a usar entonces algunos fármacos que puedan sustituir a la dopamina. Todavía no tenemos la dopamina porque su producción y su acción es fugaz. Entonces, todavía no hemos desarrollado un fármaco con una dopamina estable. Habitualmente la dopamina que se usa todavía es inestable. En el momento que se administra, desaparece. Se pierde en todo esto que llamamos la enfermedad de la dopamina. Entonces, cuando vemos estas manifestaciones clínicas, desgraciadamente la enfermedad va a progresar. Entonces, el problema con la enfermedad de Parkinson, vamos a poner una flechita, no es la enfermedad. A ver, por ahí tenemos un micrófono abierto. Tenemos un micrófono abierto. Muy bien, ya lo cerramos. Entonces, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva. Entonces, la progresión de la enfermedad nos va a llevar primero a un temblor de grandes grupos musculares. Desde ser un temblor fino a ser un temblor de grupos musculares. Entonces, la enfermedad de Parkinson, vamos a ver que el paciente mueve aquellos pequeños músculos, pero los mueve de manera incontrolable, involuntario e incontrolable. Cuando ya se vuelve incapacitante, entonces hablamos de una enfermedad de Parkinson grave. Tiembla tanto que no puede ni siquiera tomar un vaso o una taza. Lo tira. Este es el grave problema que tenemos con la enfermedad de Parkinson. Si el temblor progresa al grado de que daña la neurona motora, va a comenzar a dañar todo el resto de la sustancia negra. Y entonces va a volverse una lesión de los músculos respiratorios. Y las personas que padecen enfermedad de Parkinson tienden a temblar. Ya todos sus grupos musculares grandes están en un temblor constante y entonces comienza a haber este temblor en los músculos respiratorios al grado de que se fatigan y entonces la persona deja de respirar. Por eso, una vez que comienzan las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Parkinson, solamente se pueden detener o hacer menos progresivo. Vamos a decir, se hace mucho más lento. Entonces, el tratamiento aquí es que la enfermedad de Parkinson, con los fármacos antiparkinsonianos, que no los vamos a ver aquí, vamos a hacer mucho más lento este progreso de la enfermedad. Pero una vez que se instala, recuerden que esta es una degeneración, y al ser una degeneración de los neurotransmisores y de las neuronas motoras, vamos a ver este temblor de manera constante. Lo vamos a ver conforme avancen en la edad. Es muy común verlo en adultos mayores, pero también puede aparecer en personas jóvenes. Y las personas jóvenes pueden ser debido a que primero tienen un síndrome parkinsoniano, pero si estas drogas o inflamaciones, neoplasias o degeneraciones dañan permanentemente a la neurona motora o a la transmisión dopaminérgica, entonces vamos a tener estas manifestaciones clínicas propias de la enfermedad de Parkinson. Entonces, cuando vemos una enfermedad de Parkinson, es imposible de olvidar. Podemos ver cómo tiembla el paciente. Pueden ustedes ver ahí en algunos videos en YouTube, busquen a Mohamed Ali
o la enfermedad de Parkinson, Mohamed Ali, y van a ver las manifestaciones propias de una enfermedad de Parkinson avanzada. Esto es lo que nos va a traer muy claramente esta enfermedad. Bueno, vamos a volver hacia atrás. Y nada más para hacer un pequeño repasito que vimos hoy, vamos a marcarlo aquí con una línea roja, aquí, la enfermedad de la neurona motora, que es lo que platicábamos el día de hoy en la fisiopatología. Ahora se me olvidó hacer el cartelito. Y la enfermedad de Parkinson, que son todas las manifestaciones que vamos a estar viendo de las enfermedades neurológicas. El día de mañana vamos a continuar con algunas otras enfermedades neurológicas. Creo que nos vamos a ver lo de la miastenia y creo que el Alzheimer. Vamos a ver esas dos el día de mañana para continuar con las enfermedades respiratorias. Bueno, con esto terminamos nuestro pequeño repasito de fisiopatología. Si les preguntan en el examen el profesor de neurología, por ejemplo, ¿cuál asta posterior de la médula o cuál es la manifestación clínica de un daño del asta posterior de la médula? Recuerden que las posteriores son sensitivas. Entonces, las manifestaciones clínicas serán sensitivas. Vamos a dejar de percibir calor, rubor, tacto o dolor, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, dolor, pero son sensitivas. La motricidad no se ve afectada. En cambio, si les preguntan, ¿la lesión del asta anterior de la médula ocasiona? Recuerden que el asta anterior es motora. Todo lo que sea movimiento o también secreción de alguna hormona, es decir, que dé una respuesta. Por eso se llaman eferentes de respuesta. Pero si les preguntan eso, entonces recuerden, el asta anterior es motora, por lo tanto, se mueve o da una respuesta de movimiento, cualquiera que este sea. Entonces les pueden preguntar, ¿qué enfermedad de la neurona motora es manifestada por disminución de la contracción muscular? Aquí podemos hablar de la distrofia, de la atrofia o de la esclerosis. Cualquiera de esas enfermedades que tienen trastorno motor. En cambio, si vemos dolor, este es un trastorno sensitivo. Entonces, de todo esto que les estamos platicando, vamos a continuar hablando. El día de mañana vamos a hablar de miastenia y de la enfermedad de Alzheimer, una de las más complejas enfermedades. Vamos a tratarlo de hacer muy sencillito. Bien, por aquí dejamos nuestro pizarroncito el día de hoy. Tenemos por aquí alguna pregunta en el chat. Déjenme leerla. Entonces, la enfermedad de la neurona motora, su primera manifestación es la atrofia muscular. No. La primera manifestación de un trastorno de la neurona motora es la fasciculación, es decir, el movimiento incontrolado del pequeño grupo muscular. La atrofia de la muscular en la neurona motora se puede manifestar, como vemos aquí en el diagramita, por unas enfermedades hereditarias. Las atrofias musculares que vamos a ver son casi siempre estas, las primeras manifestaciones en un lactante, pero son hereditarias. Pero las otras que pueden ser adquiridas, las podemos ver a través de la forma de esclerosis o de degeneración. Entonces, no es lo común que la primera manifestación sea atrofia. La atrofia es un proceso lento. Lo primero que vamos a ver son fasciculaciones, pequeños temblores de grupos musculares. Si esta lesión de la neurona persiste, entonces el músculo va a empezar a perder su capacidad de contraerse. Entonces va a pasar primero por la hipotrofia, va a disminuir su tamaño, va a disminuir su función y luego va a llegar a la atrofia, donde ya no se puede contraer. Y si el proceso persiste, el músculo es sustituido por un tejido fibroso. Entonces, las primeras manifestaciones siempre van a ser de descoordinación muscular. Esas son las primeras manifestaciones. Entonces, cuando vemos estas atrofias musculares hereditarias en un lactante,
vamos a ver que el lactante mueve los músculos, pero de una manera desordenada. Entonces decimos, bueno, ¿qué le está ocurriendo a este niño? Ah, es que podemos pasarlo por alto, pero pueden ser las primeras manifestaciones de una atrofia muscular de Duchenne, por ejemplo, que es la que es característica de estas enfermedades. Si esto persiste, la atrofia muscular, la disminución de la masa muscular se va a ir dando, pero este es un proceso más lento. Bueno, te quitamos nuestro pizarroncito y le doy un traguito a mi café. Mientras, si gustan hacer algún comentario, sugerencia, aportación a este pequeño repaso de las enfermedades neurológicas y de su fisiopatología. Voy a quitar mi pizarroncito para quedarme con ustedes. Bien, le doy un traguito a mi café. Si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, aportación, adelante. Vaya. A lo mejor no les gusta la clase o no se divierten con ella. Espero que hayan hecho su mono. El mono no es más que en la forma en que yo hago un apunte. Yo les digo esta técnica de Bob Ross porque permite que vayamos despacito y vayamos disfrutando cómo hacer un apuntito. Y el apuntito me sirve a mí para apoderarme del conocimiento, es decir, para que lo aprenda. A veces cuesta trabajo aprender cosas que son complejas, pero si vamos paso a pasito y si lo vamos dibujando, lo vamos esquematizando, lo vamos diagramando, va a ser mucho más fácil para nosotros aprenderlo. Entonces, cuando les dejen una tarea, después, si gustan, hacemos una sesión de cómo estudiar, porque en ciencias de la salud, los libros, ustedes saben que sirven para hacer pesas con ellos, son tremendamente gruesos y son muy largos y hay que leer muchísimo. Pero hay maneras de aprovechar esas lecturas para hacer un apunte de conocimiento. Bueno, ya lo veremos más adelante. Los invito el día de mañana a ver el de la enfermedad de Alzheimer y la miastenia. Vamos a seguir con el trastorno aquí. A ver, tenemos por acá otra pregunta. La clase mañana será a las 10. Sí, mañana vamos a hacer, por esta ocasión, como les dije, hoy tenemos una actividad en la universidad debido al congreso docente, pero mañana a las 10 de la mañana los espero. Ya saben, en Zoom. Muchas gracias por los comentarios que nos dejan aquí en el chat. Y los invito el día de mañana a que nos acompañen, inviten a sus compañeros médicos, estudiantes, si tienen algún chico, uno de sus hijos o un amigo o quien sea que esté estudiando medicina, enfermería, nutrición o ciencias de la salud, invítenlo a que nos escuchen. Esto que hacemos son diagramas de conocimiento, no estamos inventando el agua tibia ni estamos dando clases magistrales, simplemente nos estamos divirtiendo haciendo diagramas de conocimiento sobre temas médicos. Y sobre todo, practiquen haciendo monitos, haciendo diagramas para que les ayude a apoderarse del conocimiento. Entonces, cuando admiramos a una persona que sabe mucho, es porque o esta persona, aparte de ser muy inteligente, sabe estudiar y muchos de nosotros, al menos hablo por mí, nunca nos enseñaron a estudiar. Bueno, espero que estos diagramas les ayuden a ustedes a hacer su diagrama de conocimiento. Los espero el día de mañana con el tema de miastenia y enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver esas dos partes. Los invito a visitarnos en nuestro sitio web, medicodocente.org. A mi correo electrónico nos pueden hacer llegar sus aportaciones, sugerencias en arricoguzman@gmail.com y nuestro perfil de Chatito Copiloto, donde también se transmite esta plática de Zoom. También nos pueden hacer llegar ahí sus comentarios. Bien, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Qué bueno que les agrade nuestra plática de repaso de fisiopatología. Más adelante, cuando terminemos estas partes de fisiopatología, pues veremos si hacemos algo de, no sé, de trauma o de reuma o en el caso de lo que a mí me gusta, que es todo lo que es lo de salud pública. Ahorita que está lo de COVID, pues podemos hacer algo de COVID. Bien, pues muchas gracias. Si no hay más comentarios, sugerencias, aportaciones, los espero el día de mañana a las 10 de la mañana. Ahora sí, continuamos con nuestro horario normal. Por ahí voy a subir el
el anuncio a mi perfil de Facebook para que lo puedan ver y los espero el día de mañana a las 10 de la mañana aquí en nuestra cuenta de Zoom. Muchas gracias, que tengan un maravilloso día. Hasta pronto.